Hay un párrafo que no puedo dejar de mencionar del mismo Mauricio Pozo después de hacer esta previsión fundada en el Fondo Monetario Internacional. Y dice, discrepo de un escenario tan negativo, no porque sea poco probable, es decir, que es probable, sino porque considero que se pueden aplicar políticas adicionales que reduzcan la duración de la crisis. Y termina diciendo, el Fondo Monetario Internacional no analiza todo lo que podría aportar el sector privado como un buen manejo económico. Por lo tanto, creo sí es posible ordenar la casa, mitigar la recesión en intensidad y duración y enrumbar el país, pero todos sin excepción deben colaborar. El tercer comentario económico, el señor Walter Spurrier, y respecto de las refinerías de petróleo, afirma que esperábamos un importante beneficio de la reingeniería de la refinería Esmeraldas para que la producción nacional cubra más del consumo interno. Pero el aumento de calidad y cantidad de combustibles resultó muy modesta. Solo se incrementó el petróleo procesado en 15.000 barriles diarios, de 95.000 en 2006 a 110.000 hoy. En cambio, la inversión fue gigantesca. Se invirtió al menos 1.200 millones, lo que da $80.000 de inversión por cada barril de incremento de la capacidad de procesamiento. Los números son alarmantes. Y añade, alarma que se reitere que está por conseguirse créditos por $13.000 millones para construir sin concurso una refinería de 300.000 barriles diarios. Lo que se ha dicho del financiamiento, confieso, no me hace mucho sentido. Lo que entiendo es que se busca crédito chino para una empresa coreana, para que una empresa coreana construya la refinería. No hace lógica, añade, tampoco hacer una inversión estatal tan elevada que abultaría la deuda externa cuando el gobierno dice que busca transferir TAME y la central hidroeléctrica Sopladora, entre otras empresas públicas, al sector privado. La refinería del Pacífico tiene perspectivas de ser un buen negocio, si la refinería del Pacífico, en el caso supuesto, tiene perspectivas de ser un buen negocio, que se busque, dice, una empresa extranjera que invierta a su cuenta y riesgo. El Estado ganaría por los impuestos y por tener un cliente fijo para su producción petrolera sin hipotecar el futuro. Esto en cuanto al aspecto económico. Primer capítulo. Segundo capítulo es el Asuntos Nacionales. No, discúlpeme, aquí en el segundo capítulo traigo también dos distinguidos historialistas. El uno es el señor Hernán Pérez Luz, quien titulando El Circo del Honor, dice en dos párrafos. Primer párrafo, él tiene muchos párrafos más, pero yo en homenaje a ustedes lo suprimo, y al tiempo. Mientras el desempleo crece y las empresas cierran, mientras la crisis económica se agudiza y la incertidumbre aumenta, mientras la corrupción brama y la impunidad brilla, la dictadura no ha encontrado mejor forma de distraernos que embarcarse en una nueva cruzada para preservar el honor de nuestro pequeño emperador. ¿Cómo estarán las cosas que este señor recurre a sus jueces de bolsillo, para que sean ellos los que velen por su honor? Y es que si hay un sitio donde las personas de bien no acuden para preservar su honor, son precisamente los tribunales de justicia ecuatorianos. Punto. Esto es lo que opina, y por supuesto que yo comparto su criterio, el señor Hernán Pérez Luz, que señala única crítica dura pero exacta a la función judicial y fiscal, que en general ha contribuido a la inseguridad del país, sin por esto desconocer la presencia y existencia de una minoría absoluta de fiscales y jueces honorables. Otro punto, otro comentarista a consideración de ustedes de otro diario, es el señor Alberto Molina Flores, ex coronel retirado. Sí, pues claro, está retirado. Y en un párrafo de su interesante exposición titulada Guardias de Choque y Paramilitares, dice, leo,
Ahora en el Ecuador circulan videos de civiles entrenándose con militares para emplearse como guardias de choque y contra manifestantes. Y lo más grave aún, se observa a indígenas amazónicos con uniforme e insignias militares de uso prohibido para civiles integrantes de un autodenominado ejército indígena con la presencia del ministro del Interior. Esto pues es un asunto gravísimo. Esto en cuanto a los comentaristas. Sí, esos son todos los comentaristas. Bueno, son cerca de 6, media docena. Está bien para un día. Entremos a un asunto, a una serie, a un rosario de bolitas diminutas pero intensas de asuntos nacionales, de cuestiones nacionales. Primera, la presidenta de la Asamblea Legislativa anunció que va a condecorar a una expresidenta, a la expresidenta argentina, a nombre del Ecuador. Le va a otorgar una condecoración. Quiero al respecto decir que no procede, estimada señora, no proceden, estimados señores, en circunstancias de que un Estado está, por medio de su función judicial, examinando la conducta de un exmandatario, adelantarse y otorgarle una condecoración. Al respecto, la Asamblea, pues después de haber aprobado la gestión de Maduro y la prisión de López y sus compañeros, no extraña lo que quieran hacer ahora. Lo que quiero advertir es que el Chapo Guzmán debe estar esperando también su condecoración. El segundo punto es este picnic paramilitar al que ya hizo referencia uno de los editorialistas. El tercer punto es el juicio por los pases policiales, donde han apresado a un coronel de la policía que ha revelado cosas extraordinarias, que los autores de estos pasos, autores intelectuales de estos pases, fueron personajes del propio régimen actual, que los diarios de hoy citan con nombre y apellidos. Es decir, claro, ellos pidieron los pases policiales. Ellos no tenían atribución para pedir directamente los pases policiales, sino a través del ministro de Gobierno. Pero a este coronel que está enjuiciado, que está detenido y que ha hecho esta revelación, le pedían directamente pases policiales. Aquí es que se embarca, y el juicio se refiere a que por estos pases policiales se les cobraba a los pobres policías una cantidad de dinero. Que este coronel o otro, dependiente del coronel, dicen que iban estos fondos a donde uno de los ministros de este régimen para financiar determinados respaldos populares al partido de gobierno. Un asunto escandaloso como todos los que estoy mencionando en este rosario, porque también el infierno ha sabido tener el demonio un rosario distinto, por supuesto, con sus bolitas y bolitas de fuego. Veamos otra bolita de fuego. Es el juicio contra el candidato Lasso que se está realizando en este momento. Pues yo no quiero en ninguna forma presentarme como defensor teniendo el buenos defensores, pero sí quiero hacer referencia a un defecto de la ley actual. En el nuevo Código Penal no se permite que si yo lo ofendo a usted, por ejemplo con una tontería, le digo estúpido por decirle algo, es una injuria, le impidan a usted demostrar que usted no es estúpido. O si yo le digo es honesto, me impidan a mí probar que usted realmente es deshonesto. Es decir, basta el hecho físico, la existencia, no de la frase o de la palabra injuriosa para que usted sea condenado hasta un mes de prisión. Y eso es intolerable. Siempre debe existir lo que siempre existió en forma milenaria, ¿no? La capacidad de la persona que acusó a otra o denunció a otra para probar que lo que dijo es auténtico y no que porque simplemente lo dijo, por el hecho mecánico, por la sintaxis, por las palabras utilizadas, que ponen en duda su honorabilidad, la honorabilidad del otro, el acusado o denunciado, él vaya preso. Esto es lo que podría estar sucediendo ahora. Yo leí
que hay un diario electrónico llamado Hojas, donde se publicó que la persona que se consideran agraviadas realmente esta persona percibía como profesor y como rector de la misma institución un doble sueldo. Y alegan los propios diarios, los propios autores, de que inmediatamente después de haberse publicado este dato fue borrado electrónicamente o digitalmente, como se dice ahora. Es decir, lo aporto porque pudiera servir en algo. Yo creo que este es un juicio político y que el gobierno hará bien en ordenar, porque realmente ordena a los jueces de que se lo exculpe al candidato. Luego tenemos un caso en las bolitas del rosario diabólico del día de hoy, de la semana, que hay una juez que ha condenado a oficiales de la Marina que juzgaban a aquellos que recibieron una carta íntima circular del presidente dirigida a 40.000 soldados, de los cuales una docena de los 40.000 le contestaron. Y yo no he leído todas las cartas de los soldados, pero sí he leído una o dos. Y realmente lo que dice uno de ellos, el más fuerte, es: no mienta, señor presidente. No. Entonces la jueza condena a los jueces que impidieron que se sancione a los soldados que habían contestado, y condena a los jueces, a oficiales militares, imputándoles insubordinación, lo cual ella no tiene derecho, porque no es ese el tema que se llevó. Ella estaba juzgando a los soldados, pero no estaba juzgando a los jueces de los soldados, a quienes le imputa, y me parece una injuria, que en una sentencia, sin ser punto controvertido, se le impute a los oficiales que son unos rebeldes, porque la insubordinación es una forma de rebelión y es un delito. E imputar un delito a una persona falsamente se llama injuria calumniosa. Es decir, la jueza, en mi concepto, hace mal, y bien hará el gobierno en ordenarle, o la jueza, en el supuesto de que nadie le hubiera ordenado, rectificar ella mismo, porque se dé el lujo, además de condenar a que se le enseñe a todos los soldados la constitución política del Ecuador. Habráse visto la aberración en que incurre. Se resume en una frase: ¿cómo, si es que los soldados no son deliberantes, ella, la juez, condena a que deliberen, enseñándoles durante 4 meses e instruyéndolos a debatir sobre la constitución política del Estado? Es una aberración. Es decir, esa jueza debe ser destituida. Bien, un último punto, es otra aberración. Y este es la última bolita de candela. En circunstancias que el país no tiene por sí mismo cómo pagar los daños del terremoto, en circunstancias de que el presidente disputa las utilidades de los empleados eléctricos o de las telefónicas, disputa a los militares hoy día las pensiones jubilares, como antes les disputó a los policías y dio lugar a la rebelión de los policías, los honores y los premios que ellos tenían económicos. En esta circunstancia, en este entorno, es realmente indignante que el presidente de la República del Ecuador haya emitido un decreto en virtud del cual se viene pagando $1.600.000 a un embajador que no es nuestro, que no es embajador ecuatoriano, porque los embajadores ecuatorianos ganan alrededor de $12.000 por mes. Y este gana $1.600.000 por año, lo que significa, si no me equivoco, más de $130.000 por mes. Esto es una infracción. Esto debe cesar. Esto es una vergüenza. En el diario electrónico Hojas, que es el mismo que llevó al candidato que está siendo juzgado a afirmar que esa señora ganaba doble sueldo como rectora y como profesora, en ese mismo diario se trata de explicar a qué se debe este $1.600.000, y el diario Hojas afirma de que es porque se le pagó
para que renuncie la vicepresidencia de la República en el ánimo del presidente de promover un nuevo candidato para las elecciones del 2017. Eso lo dice la revista Hoja, la misma que origina, y pues yo los felicito por su investigación, dicho sea de paso. No es que me quiero en ninguna forma de escaburir de la realidad. Entonces, este es el conjunto de este rosario diabólico de la semana ecuatoriana. Vamos con los asuntos internacionales, que es el último capítulo, que no podemos prescindir de los asuntos internacionales. Tengo todavía 10 minutos, confírmeme usted. 10 minutos, correcto. En 10 minutos voy a terminar con esto. Le ruego su atención, que es muy interesante. Lo primero, Brasil.